Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar el mensaje, que es la palabra de Dios, y Andrés Velázquez me estará ayudando a traducir en inglés para los jóvenes que no mucho entienden el español. Hoy el tema de hoy, hablando del mensaje, vamos a mirar sobre las parábolas del sembrador. Today's sermon is about the discipleship or the parable of the sower. Y esto lo miramos en el libro de San Mateo capítulo 13, And we read this in the book of Matthew chapter 13, del versículo 1 al verso 9. verse 1 to 9. Si lo tienen o está en la pantalla, igual lo vamos a leer. We'll be reading it together. Lo leemos de esta manera en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de semilla cayó junto al camino, y viendo las aves la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spoke many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But others fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tenernos en tu casa, y te hemos alabado, te hemos exaltado, y hemos hecho tantas actividades, pero todo ha sido para la gloria de tu nombre. Ahora pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro oído, como dice tu palabra, y para poder entender tus verdades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Discipulado, parábola del sembrador. Discipleship, the parable of the sower. En esta parábola es importante el sembrador, In this parable, the sower is important, porque sin él no habría siembra. because without him there would be no sowing. Es importante también la semilla, The seed is also important, porque sin ella no tendríamos cosecha. because without it we would have no harvest. Pero en esta oportunidad quiero que nos concentremos en la importancia de la selección del terreno o la tierra donde vamos a sembrar. But on this occasion, I want us to focus on the importance of selecting the soil or ground where we will sow. La tierra es el elemento que provee la condición necesaria para que la semilla se desarrolle al potencial que contiene en su interior. The earth is the element that provides the necessary conditions for the seed to develop the potential it contains within. Es verdad que la calidad de la cosecha depende de la calidad de la semilla, pero también de la condición de la tierra. La tierra y la semilla se necesitan mutuamente. Jesús dijo, San Juan 12:24, si el grano de trigo cae en tierra, muere, queda solo una semilla, pero si muere, produce muchas semillas. It's true that the quality of the harvest depends on the quality of the seed, but also on the conditions of the soil. The soil and the seed need each other. Jesus said in John 12:24,
Unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Para los hombres en el antiguo Israel era vital conocer cuál tipo de tierra era mejor para la cultiva. For men in ancient Israel, it was vital to know what type of land was best for farming. Quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuántos venimos del campo? How many here come from the villages? ¿Cuántos creen que es importante conocer la tierra antes de sembrar? How many here know it's important to know the land before you sow? Pues así era Israel. Necesitaban conocer la tierra antes de sembrar. That's how it was in ancient Israel. The men had to know the land before they sowed. Ya que el usar una tierra cuyo rendimiento fuera pobre podría resultar en hambruna y catastrófica. En cambio, si la tierra se utilizara para sembrar, era buena y fértil. No solo había estabilidad en el núcleo familiar, sino en todo el país. Since using land that yielded poorly could result in catastrophic famines, however, if the land used for farming was good and fertile, there was stability not only within the family, but across the whole country. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo les hablaba a aquellos hombres de asunto de semilla y tierra, lo hacía sobre temas no solo conocían a la perfección, sino que además les interesaban. So when our Lord Jesus Christ spoke to those men about matters of seeds and land, he did so on topics that they not only knew perfectly well, but also interested them. Para poder entender mejor este tema, he querido aplicar nuestro conocimiento de la palabra del sembrador. In order to better understand this topic, I wanted to expand our knowledge on the parable of the sower. La parábola del sembrador y los cuatro tipos de terreno, los cuatro características o categoría de aquellos que escuchan la palabra de Dios. The parable of the sower and the four types of soil, or the four categories of those who hear the word of God. Es común que cuando queremos enfatizar algo, lo repetimos más de una vez. De igual modo, aunque todo lo que hay en la palabra de Dios es importante, cuando se repite más de una vez, obviamente tiene una importancia especial e igual que se le debe poner más atención. It's common to repeat something more than once when we want to emphasize something. Likewise, although everything in God's word is important, when it's repeated more than once, it obviously has a special significance and should be given more attention. Uno de esos pasajes repetidos varias veces en la palabra del sembrador, esta parábola aparece 3 veces y en 4 de los resúmenes de Jesucristo que registra en Mateo 13, verso 1 al 9, Marcos 4, verso 1 al 9, Lucas capítulo 8, verso 4 al verso 8. One of those passages repeated several times is the parable of the sower. This parable appears 3 times in 4 of the summaries of the life of Jesus Christ. It is recorded in Matthew 13, 1 to 9, Mark 4, 1 to 9, and Luke 8, 4 to 8. Amén. Por lo cual sería entonces interesante examinar y ver qué es tan importante, especial, que Dios quiere enseñarnos. Therefore, it would be interesting to examine and see what it is of special importance that God wants to teach us. Vamos a tomar como punto parcial de registro que viene en Lucas, donde leemos Lucas capítulo 8, versículo 4 al verso 9. Let's take as a starting point the record that comes in Luke, where we read in Luke chapter 8, verse 4 to 9. Dice así de esta manera: juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hallada, y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a ciento. Por hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído, oiga. Y sus discípulos preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? We read in Luke 8:4-9. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spoke by a parable. A sower went out to sow his seed, and he sowed. Some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. And others fell on good ground and sprang up and bare fruit 100-fold. And when he said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. And his disciples asked him, saying, What might this parable be? El tiempo en que Jesús escogió decir esta parábola no fue accidental. Tal vez algunos dirán, es accidental. El versículo 4 dice: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, y le dijo por parábola. Jesús dijo esta parábola cuando había venido mucha gente al escuchar la palabra de Dios. The timing of Jesus' choice to tell this parable was no accident. As verse 4 says, when a great crowd had gathered together, and those who came to him from every city, he spoke to them in parable. Jesus told this parable when a large crowd had come to him to hear the word of God. Como veremos más adelante, entonces la parábola sobre es escuchar la palabra de Dios. Así que Jesús, diciendo esta parábola, quería poner al tanto de las opciones que tenían todos aquellos que habían venido a él junto al camino. As we will see later, the parable is about hearing the word of God. So by telling this parable, Jesus wanted to make all those who had come to him aware of the options available to them. Con un vistazo al pasaje anterior, vemos que trata de una semilla que cayó en diferentes tipos de terreno. El primero de esto fue junto al camino. A glance at the previous verse, we know that one of the ways that a seed could fall is by the wayside. Lucas capítulo 8 verso 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Luke 8:5 says, a sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside and was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. Algunas de las semillas que el sembrador sembró cayó junto al camino y no brotó ni dio fruto, sino que fue devorada por las aves del cielo. Some of the seeds that the sower sowed fell along the path and did not sprout or bear fruit, but were devoured by the birds of the air. La explicación de esta parábola viene en algunos versículos más adelante. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, verso 11 al 12, dice también: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y le quita el corazón, la palabra, para que no crean y se salven. The explanation of this parable comes a few verses later. In Luke 8:11-12 says, now this is the parable. The seed is the word of God. Those along the way are the ones who hear it, and immediately the devil comes up and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. También en el libro de San Mateo capítulo 13 versículo 39 explica la misma parte. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. In Matthew 13:39, it also explains the same part. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. De acuerdo a los pasajes anteriores, la semilla de la que se habla es la palabra de Dios, o sea, la palabra del reino. Sin embargo, esta palabra no tiene el mismo resultado en todas partes, ya que su eficacia depende
del terreno donde caiga. According to the previous passages, the seed spoken of is the word of God, or the word of the kingdom. However, this word does not have the same effect everywhere, as its effectiveness depends on the soil where it falls. Uno de los posibles tipos de terreno es junto al camino, el cual, de acuerdo a la interpretación de la palabra, está compuesta por gentes que, aunque escuchan la palabra de Dios, no la entienden. Lo que se quiere decir que no la entienden lo veremos después de otro contexto. One possible type of terrain is along the way, which, according to the interpretation of the parable, is made up of people who, even though they hear the word of God, they do not understand it. What is meant by do not understand will be seen in further context. La palabra griega se traduce entender en el pasaje anterior, que es el verbo suneimi, que es usado 6 veces en Mateo capítulo 13, verso 5. En cuanto a la palabra se refiere, así que en Mateo 13, versículo 13 al verso 15 dice: viendo no ven, y oyen y no, y oyendo no oyen, ni entienden, que es en griego suneemi. The Greek word translated as understand in the above passage is the verb sunemi, which is used 6 times in Matthew 13:5. Regarding the parable, thus, in Matthew 13:13 to 15, it says, seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Understand meaning in Greek being sunemi. Quiero hacerles una pregunta hoy. I want to ask you guys a question. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? How many here are hearing the word of God? La pregunta es: ¿cuántos están entendiendo? But how many here are understanding? Porque una cosa es escuchar, oír, y otra cosa es entender. Because it is one thing to hear and another thing to understand. De manera que se cumple en ellos la profecía que dijo Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, que en griego es sunemi, y viendo veréis y no percibiréis, porque esta es la razón por la que no entienden, aunque tienen oído. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los oídos, y oídos con los oídos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierten, y yo los sané. Y dice: y viendo veréis, and seeing, but at the same time you won't see. Y no percibiréis, you won't perceive the word. Why? ¿Por qué? Porque la razón por la que no entienden, aunque tienen oído, el corazón de este pueblo se ha engrosado. A lot of us, or the people of God, doesn't preserve the word of God because their heart it's so, you know, it got so big, or it got so much illness that they cannot preserve the word of God. Ahora pasamos a lo siguiente. Mientras con los oídos se escuchaban la palabra de Dios con el corazón. I'm going to go word by word word. of God is heard with the ears, it is understood with the heart. La parte interior de la mente The inner part of the mind. se entiende. Por eso no es un simple entendimiento mental la palabra de Dios, a lo cual se refiere la parábola del sembrador. Más bien es un entendimiento, una aceptación de la palabra de Dios con el corazón, aparte del interior de la mente. Therefore, the parable of the sower does not refer to a simple mental understanding of the word of God. Rather, it is an understanding and acceptance of the word of God with the heart, the inner part of the mind. Por eso que el resultado de la semilla no depende de la semilla en sí, la palabra, sino del terreno. Antes de seguir con el mensaje, es
cómo está el terreno de tu corazón. How is the soil of your heart? ¿Está preparado para que Dios siembre algo en tu vida? Is it ready for God to plant something in your life? ¿O el terreno de tu corazón está duro? Or is the terrain hard? Miramos la misma semilla al caer en diferentes terrenos, esto es el corazón de diferente calidad, dan el resultado distinto. We see the seed fall in many types of soil, and each soil is a different way which the word of God is received. Cuando el corazón se ha engrosado la semilla de la palabra de Dios, será como si cayere junto al camino. No va a brotar ni mucho menos dar frutos. When the word of God, when the seed falls along the path, and the path is hard and rough, we see that there will be no fruit born of that soil. También lo leemos en 2 de Corintios capítulo 3 verso 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. As 2 Corinthians 3-4 says, but if our gospel be hidden, it is hid to them that are perishing, in whom the God of this world hath blinded the minds of the men, that they believe not, that they should not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Y también dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual está en imagen de Dios. That they should not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. También nos dice en Efesios capítulo 4 verso 17 al verso 19, dice así: esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Also Ephesians 4:17-19. This I say and testify in the Lord, that you no longer walk as other Gentiles walk in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Amén. Ahora quiero ir un poco más rápido con el mensaje. Tengo una pregunta ahí abajo, y la pregunta es: la razón. ¿Cuál es la razón de que muchos tienen el corazón endurecido? Why do so many people have their hearts hardened? Sus razones están endurecidos, insensibles y de ese modo inapropiados para la recepción y crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. The reason their hearts were hardened, insensitive, and thus unsuitable for receiving the growing the seed of the word. No era la semilla, la palabra de Jesús, que no era buena, sino la tierra, sus corazones que estaban duros. It wasn't the seed, the word of Jesus, that was not good, but the soil, their hearts were hard. Paso también lo siguiente: terreno duro, Hard ground. corazón endurecido por resistir a la palabra, a la voluntad y a los caminos de Dios. A heart that is hardened by resisting the word, the will, and the ways of God. El escritor de Hebreos, quienes eran cristianos, les exhortó, lo cual, como dice la escritura, el Espíritu Santo: si os oí su voz, no endurezcas vuestro corazón. Hebreos capítulo 3 verso 7. The writer of the Hebrews, who were Christians, exhorted them, saying, therefore, as the Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your hearts. Matthew Henry, algunos han leído su libro de él, algunos lo han escuchado predicar. Él dijo unas palabras y dijo así: el endurecimiento del corazón es lo que da origen a todos nuestros pecados. The hardening of the heart is what gives rise to all of our sins. Matthew. ¿Qué significa endurecer el corazón? What does it mean to
harden the heart. Médicamente, cuando el corazón se endurece físicamente, esto se debe a una condición llamada esclerodermia, una enfermedad del tejido conectado que afecta los órganos vitales, incluyendo el corazón, y termina eventualmente en la muerte. Medically, when the heart physically hardens, it is due to a condition called scleroderma, a connective tissue disease that affects vital organs, including the heart, and eventually results in death. En el ámbito espiritual, cuando endurecemos nuestro corazón a la instrucción de Dios, esto afecta toda perspectiva, nuestra actitud en íntima instancia afecta nuestro futuro. In the spiritual realm, when we harden our hearts to God's instruction, it affects our entire perspective, our attitude, and ultimately our future. El endurecimiento espiritual del corazón ocurre cuando nos resistimos a la palabra, a la voluntad y a los caminos de Dios. Le damos a la espalda a su instrucción y tomamos nuestro propio camino. Spiritual hardening of the heart occurs when we resist God's words, will, and ways. We turn our backs on His instruction and go our own way. El ciclo ocurre más o menos así. Vas caminando por la vida, disfrutando la presencia de Dios. Cuando súbitamente Él decide llevarle por un nuevo camino, quizás una ruta más inclinada a la que has estado acostumbrado a transitar. The cycle goes something like this. You're walking through life, enjoying God's presence, when suddenly He decides to take you down a new path, perhaps a steeper route than the one you've been used to. Pudieras estar tal vez lleno de temor, quizás no te agrade mucho tener que hacer cosas difíciles. Pregunta, ¿no podrías tomarme un descanso por un momento? Tal vez decimos. Quizás has visto otro caminando que luce mucho más cómodo, así que sugieres otra ruta. You might be filled with fear. Perhaps you don't really like having to do difficult things. Couldn't I just take a break for a moment? Perhaps you've been seeing another path that looks much more comfortable, so you suggest that route. Ahora quiero brincar al último punto. El último punto que quiero tocar es terreno duro, corazón endurecido por heridas en el alma. The next point I'd like to talk about is hard ground, heart hardened by the wounds in the soul. Somos muchas veces terrenos endurecidos porque este ha sido pisoteado. Decía también que la semilla no trabaja cuando hay dureza en el corazón, cuando hay pensamientos, cuando hay dolor, porque han hecho daño, cuando hay heridas del pasado. We are often hardened ground because it has been trampled. I also said that the seed doesn't work when there is hardness in the heart, when there is resentment, when there is pain because I've been hurt, when there are wounds from the past. Estas heridas del pasado matan la semilla del presente y del futuro. These wounds from the past kill the seeds of the present and the future. Por eso el Señor quiere quitar ese corazón de piedra que nos impide que la palabra de Dios sea sembrada del futuro abundante. That's why the Lord wants us to remove the heart of stone that prevents us from sowing the word of God and bearing abundant fruit. Él prometió en Ezequiel capítulo 11 versículo 9. He promised in Ezekiel 11:9. El Señor quita el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. The Lord will take away the heart of stone and give us a heart of flesh. ¿Cuántos quieren un corazón de carne? How many here want a heart of flesh? Porque dentro del pueblo todavía hay quienes tienen corazón de piedra. Because even within our people, there are people who have a heart of stone. Porque viendo Because seeing, no creemos. they do not believe. Oímos, We hear, pero no creemos. we don't believe. Ese es un corazón de piedra. That is a heart of stone. Dios nos dará un corazón tierno para recibir la palabra de Dios. God will give us a tender heart to receive the word of God.
Él ablandará el corazón nuestra, He will soften the hardness of our hearts. quitará las piedras del camino, Remove the stones from our path. abundará con su Espíritu Santo cada surco de nuestro corazón Fertilize every furrow of our hearts with His Holy Spirit. y preparará el terreno para que sea fértil y que tenga una gran cosecha. And prepare the ground for it to be fertile and bear a great harvest. ¿Cuántos se alegran por ello? How many rejoice? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosechas en nuestro corazón? How many here believe that the Lord can do great harvests in our heart? Entonces, para que Dios pueda obrar, For the Lord to do His work, pidámosle a Dios let's ask the Lord God que suavice el terreno de nuestro corazón. to soften the soil of our hearts. Para que Dios nos dé un corazón nuevo donde la semilla será sembrada y nos dará mucho fruto. Where the Lord will give us a new heart, where the seed will be sown and bear much fruit. En esta iglesia This church, necesitamos un pueblo we need a people con un corazón with a heart suave soft, para que Dios siembre en sus corazones esa semilla. so God can plant those seeds in your heart. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosa grande en medio de las mujeres? How many here know that the Lord can do great things with the women? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosa grande con los niños? The Lord can do great things with the children. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosa grande con los The jóvenes? Lord can do great things with the youth. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosa grande aún con los ancianos? The Lord can do great things with the elderly. Lo creemos We believe it porque es una promesa de because Dios. it is a promise of God. En el último tiempo derramaré mi espíritu, dice. The last times I will lay forth my spirit Y dice que derramará su espíritu sobre toda carne, and lay forth over all flesh. hablando de niños, Talking of children, jóvenes, youth, adultos. adults, Y dice que hablarán nuevas and lenguas, they will speak new tongues, profetizarán, will prophesize, habrá milagros, will make miracles. pero eso Dios lo hará But God will do those. cuando hay un pueblo When there is a people que tenga un corazón listo para recibir who have a heart ready to receive la bendición del the Señor. blessings of God. Dale un fuerte palmas a Dios. Una vez más quiero preguntar, I want to ask again, ¿cómo está el terreno de tu corazón? how is the terrain of your heart? ¿Está suave Is it soft o está duro? or is it hard? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado How many times has the Lord spoken to you? y tú has dicho no? You've said no Porque tal vez tu corazón está duro. because maybe your heart is hard. Has oído la palabra de Dios, You've heard the word of God, pero no has dado el paso. but you haven't taken the step. Pero cuando das el paso y le dices, Señor, aquí estoy, But when you take the step and tell the Lord that I am here, ablanda mi corazón. tender my heart. Yo quiero que tú siembres en mí. I want you to plant in me. Quita en mi corazón todo odio, Take away from my heart all hate, todo enojo. all anger. Haz la obra en mí. Put your work in me, Lord. Dios lo hará, sí o no, hermanos. God will do it. Sí, Él lo hará. Vamos a ponernos de pie.